Isa, encantado de verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí en Madrid con un invierno muy fuerte, mucho frío, pero bueno, ya disfrutando de ver los primeros brotes primaverales. Aquí vivimos mucho la meteorología porque es muy extrema, ¿no? Tenemos 40 grados de diferencia entre verano e invierno y casi 6 horas de diferencia de luz, con lo cual cuando empieza febrero y va a asomar marzo nos ponemos muy contentos por aquí, por esta zona. ¿Qué tal Claro. estás tú, Alejandro? Bien, bien, por acá en esta parte de América y aquí en Colombia, por lo general siempre es casi que el mismo clima. Varía un poco los grados, así que pues el día de hoy con solecito, por allá se alcanza a ver el Ah, sol pero y bueno. bueno, de él y estamos como por ahí unos, qué sé yo, 20 grados. Está chévere el día. Fíjate, aquí 7 ahora mismo y bajando. Wow, sí está. Sí. Claro, sí. ¿Sabes? En estas zonas templadas es muy interesante, tú que eres un conocedor de la psicología diferencial, aparte de la psicología diferencial que conocemos a través del eneagrama, luego también hay diferentes en las zonas templadas, ¿no? Que son estas zonas del planeta en donde hay tan extremas diferencias, tenemos una psicología más polar. Es decir, pasamos más por las emociones, es decir, la estación de la primavera, por ejemplo, sería la estación de la rabia, que es el despertar del miedo, es el invierno, pasando a la alegría, de la temperatura que es igualada del cuerpo. Luego pasamos a la melancolía, la tristeza y la caída del verano, la pérdida de la Claro, alegría, que sería el otoño, para pasar a estar refugiaditos, como llevamos aquí todos, con la chimenea y viendo el vendaval, ¿no? Y entonces, claro, se registran muy fuertemente esas emociones en función de la temperatura, clima y horas de luz. Eso es algo que sería muy interesante poder investigar un poco de más. acuerdo. Sí, 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 sí. Y pensando un poco de lo que dices, nosotros más o menos en vez de ese tránsito emocional en un año, lo tenemos nosotros en un día, porque en la mañana hace un frío tenaz y entonces pareciera que eh, el día va a estar difícil y de repente aparece el sol y de repente en la tarde llueve impresionante y en la tarde pareciera que vuelve otra vez el sol y entonces pues cambiamos también de estado emocional en un día nomás. Sí, en Colombia, yo estuve una vez, yo estuve en Bogotá, en donde he pasado muchísimo frío. Es decir, yo me quería impresionar porque luego venía yo de Santa Marta en una ocasión en donde Ujú. no había que refugiarse. No existía vida entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde y no se podía salir a la calle, o sea, del calor que hacía tan húmedo, ¿no? Para luego de repente Medellín, la ciudad de la eterna primavera, donde también estuve y ahí estábamos a 20 grados, 22, Cali, es decir, que conozco también que tu país es extremo dependiendo de la zona, ¿no? De Ah, acuerdo. claro, claro. Ah, qué chévere. No sabía que habías venido aquí a Colombia y nos habías visitado. Qué chévere. Súper, súper. Sí, sí, sí. Colombia me ha enseñado muchas cosas. Colombia me ha enseñado eneagrama porque nosotros nos metimos en internet en el año 95, 96. Y éramos Óscar Ayala, Fernando Uribe, Jorge Mendoza, Gonzalo Morán y yo. Ujú. Y entonces, claro, como éramos los únicos y tal, ¿no? Pues montamos una amistad, un encuentro, ¿no? Y de Colombia también llegaron la escuela de magia, porque además como nos metimos, luego ya llegaron muchas personas, Germán Benavides, estuvo también involucrado, en Argentina, en Chile, y llegamos a ser 1000 durante muchos años, que además era como llegar y tal, por la mañana llegábamos los europeos a leeros a vosotros que estabais durmiendo, y luego Claro. os despertabais vosotros a escucharnos a nosotros y tal, que ya veíamos lo que contestabais a lo que habíamos dicho. Y lo pasábamos de bien, Alejandro. No te puedes imaginar qué grupo tan bonito, lo que aprendimos, lo que debatimos, lo que peleamos, porque éramos mucho más reactivos en esas épocas. ¿Sabes? No teníamos, éramos muy jóvenes espiritualmente hablando, como quien dice, ¿no? Veníamos de un paradigma muy complicado para crecer espiritualmente, ¿no? Y entonces encontrarse con gente que tiene las mismas inquietudes en esas épocas,
93, 95, 96. Ah, muy bien. Era un milagro sideral, Alejandro, ¿sabes? Entonces, eso ancla mucho, ¿no? Y sí, de Colombia a mí me ha venido lo mejor, de lo Ah, que qué, yo ahora mismo. Y luego también los caballos, pues yo me dedico a la psicoterapia asistida con caballos. qué chévere. Y mi compañero de trabajo es Felipe Lleras, que es en Bogotá, ¿no? Y tal, ¿no? Se vino a España a vivir, le conocí en uno de mis cursos y hemos estado también en Colombia, bueno, pues por ranchos, en concursos de caballo de paso colombiano y de gente criadora de caballos y entendidos de caballos. Uy, lo que aprendí yo sobre caballos escuchando a un jesuita, además, que tenía como 90 años y era increíble las cosas que decía. No, no he tenido experiencias muy bonitas ¿no? Tanto en Colombia como con vosotros, los colombianos. Ay, qué chévere. Pues nada, me alegra montones que hayas estado por acá y compartiendo también. Y bueno, la idea con esta charlita es como para hacerla así como muy casual, eh, pues porque por ahí te he perseguido en YouTube y uy, esta chica que conoce también del enneagrama y magia. Y bueno, llevas años también todo este recorrido y sé que puedes aportarme muchísimo en tu conocimiento, en tus reflexiones, con todo el tema del enagrama y también de lo que has aprendido con la Escuela de Magia del Amor. Así que, pues nada, qué chévere, chévere tenerte por acá. Déjame saber, Isa, ¿cómo conociste la Escuela de Magia del Amor? ¿Cómo llegó a tus manos? Uy, pues eh, ahora te cuento. Lo primero es decirte que ojalá vengas a mi país y tal y conozcas también mi país, tal y como yo he conocido el tuyo. Y serás muy bienvenido, tal y como Colombia me ha recibido a mí siempre de bien. Pues todo lo que venga de Colombia será bien recibido por mí, por lo menos, y además por mucha gente, porque traéis cosas muy interesantes. Pues verás, estábamos ahí con el lío del eneagrama y todos entusiasmados, y un poco lejos de cualquier tipo de escuela o aproximación, éramos más bien personas que todo lo que viniera nos parecía interesante. Es decir, no solamente éramos naranjianos, que era lo que era la moda de ser en esos momentos, y entonces pues también pues estábamos abiertos a hablar, a ver, bueno, en esas épocas hablaba muy fuertemente del sufismo y el eneagrama, y tuve mis coqueteos y tal también con gente que, bueno, pues que tú conoces muy bien. En concreto, tu padre vino 2 o 3 veces por aquí llamado por mí, y entonces conocí otras metodologías. Justo en esa época mis amigos, o Fernando Uribe, Patricia Sierra, Juancho Sierra, Óscar Ayala, bueno, muchas otras, Nazli Arango, Germán Benavides, iban a clase de lo que yo llamo leyes. Aquí llamar magia en España ahuyenta lo universitario, lo Claro, científico y lo empresarial. ¿Sabes? Es decir, es como que son maneras de decir lo mismo. Nosotros le llamamos leyes. En vez de magia le llamamos leyes. Y es lo mismo, claro. porque las leyes universales te llevan a la magia. Con lo cual, pues es exactamente lo mismo. Además llega un momento en la vida en que no queda más remedio que la magia. Es decir, ya Acuerdo. en el mismo paradigma en donde se dan los conflictos no se puede resolver. Tienes que resolverlo con otras metodologías. Y entonces, pues ahí, tanto Óscar como Fernando, como Jorge Mendoza y como yo, que éramos como los cuatro mosqueteros en esos momentos de avaricia intelectual, de todo lo que viniera y qué es esto y tal, ¿no? Pues empezamos a publicar y ellos empezaron a ser alumnos y nos contaban lo que estaban aprendiendo. Nosotros aquí se dice flipábamos en colores. Flipar en colores es cuando uno se queda súper asombrado, porque el documento que nos llegó fue aceptología y éramos una pandilla de rebeldes. Esa era Ajá. una de las cosas por las que no nos funcionaba nada. Y tal, seguíamos igual, divorciándonos, ta. O sea, te quiero decir que había algo como que faltaba el diagnóstico, a lo mejor estaba más o menos bien hecho con el eneagrama, pero nos faltaba no sé, nos faltaba de lo que es las pasiones y las fijaciones a lo que son las ideas santas y las virtudes, ahí el eneagrama,
te deja un poco libre que tú elijas lo que tú quieres hacer para hacer ese camino. Si es verdad que el eneagrama te presenta el cuarto camino, que es la metodología urdeviana, que no es del eneagrama de la personalidad y son escuelas vitalicias, es decir, que tú sigues a un maestro toda la vida, tal y como se hacía entonces. Y eso tiene absolutamente también todo mi respeto, es una metodología. También está la metodología de hacerte religioso. Es otra Ujú. metodología y tal, bueno, pues que también es vitalicia, no es que de repente ya, no, es toda la vida, ¿no? Haciendo pues tú pues las prácticas espirituales que cada religión que con el eneagrama a bordo tienen. Y entonces, bueno, pues yo lo que he oído siempre es bueno. ¿M? Hay otros que somos un poco más indisciplinados en el sentido de seguir a un maestro, el seguir una metodología práctica disciplinada diaria, levantarte a las 4 de la mañana, no comer no sé qué, hay muchas cosas y tal, y otros, bueno, pues que miremos a ver una metodología cognitivo-conductual que tenga una correlación espiritual muy fuerte, pero que tenga también un toque de verificarlo día a día en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestro dinero, en nuestras, es decir, que, bueno, ¿qué tal te va? ¿No? Entonces ahí es donde está lo que yo llamamos un poco la prueba de algodón, que hay algo que está fallando. Y De entonces las acuerdo. leyes nos vinieron a decir lo que estaba fallando. No solamente el eneagrama señalando, vamos a decir, nuestra pasión y nuestra fijación, que también, pero que no había manera de zafarse de ella. Decía, De yo, acuerdo. por ejemplo decía, pero yo fui 8, también fui 4, a 4 no, 4 ya me quedé porque efectivamente fue en 2004. Fíjate, desde el año 95 hasta 2004 no me identifiqué bien. Eso Ok. también es muy curioso, porque me decías que hablara un poco de cómo me había tratado a mí el eneagrama y cómo había sido todo mi recorrido. Y te diré que en esa época no conocíamos los subtipos. Los Claro. subtipos los conocimos más adelante. Y entonces el 4 se suponía que era una persona melancólica, introvertida, triste, poética, romántica, y más bien como echado para atrás. Y yo era una fiera en esa época. O sea, es Ujú. decir, el subtipo sexual del 4 no presenta esos comportamientos, aunque por dentro pueda sentir melancolía, tristeza, decaimiento, ganas de, o sea, como que vas tirando de ti. El subtipo sexual es como la sensación continuamente de estar haciendo una especie de campeón de nado, ¿sabes? Porque no consigues nunca disfrutar, luego sí del resultado, pero no del mientras tanto por eso, porque estás deprimido, porque estás decaído, porque no te lo terminas de creer, y ahí está la cuatrada, pero por fuera no se nota. De acuerdo. Y entonces, pues entonces fui identificada como 8. Ay, oye, qué felicidad, tú, no sabes qué feliz fui. Fueron 4 o 5 años y tal, de, bueno, pues esto, ejercitar liderazgo. Es decir, cuando eres tan feliz es porque no. Luego lo supimos eso, ¿no? Pero cuando eres tan feliz de que no. Bueno, pues yo luego tuve grandes maestros, uno de ellos fue Uranio Páez, que me dijo que el eneagrama sabía muy bien lo que hacía con nosotros en cada momento. Porque yo era como muy defensor, deja y tal, ¿sabes? Pero primero no defiendas el eneagrama, eso ¡buah! Me sentó, pero me puso en mi sitio. Y luego lo segundo, el eneagrama esculpe en su ritmo y a su modo. Si hay personas mal identificadas, no sufras y tal, ¿sabes? Es decir, porque estás defendiendo el eneagrama se encarga. Y eso también fue para mí una liberación, porque yo sabía que es verdaderamente cuando he empezado a hacerme el trabajo, Alejandro, cuando he empezado a darme cuenta de la bestia que tengo dentro, que la tenía narcotizada. Ok. Claro. Y entonces ahí, bueno, pues verdaderamente es cuando realmente empieza y tal, ¿no? A darse las circunstancias, que eso también es muy interesante, y eso también de eso también habrán las leyes, ¿no? Que es que como tú vibras es como luego van a ocurrir las cosas, ¿no? De algún modo eres co-creador de la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando de repente y tal empieza una verdad a surgir en ti, y te das cuenta de que antes lo de antes era una mentira que te estabas contando y que además coincide con que en la tríada emocional muchas veces nos contamos mentiras, fue como una especie como de dos cañonazos o tres a la vez, ¿no? Con lo cual, bueno, pues luego además también se mezcló porque todo es muy sincrónico en el mundo y eso también nos lo dicen las leyes, ¿no? Con un desastre sentimental.
Y entonces al haber desastre sentimental más un taller de eneagrama que en la que me dijo mi profesor, tú no eres mucho guapa. Y yo, no, uno, porque me salen herpes labiales. Tú tampoco eres uno. Me quedé flipando, ¿no? Y luego no, estuve de una semana para recuperarme, ¿sabes? Porque el eneagrama toca profundo, es conmovedor, sobre todo cuando se vivió con tanta pasión como la vivimos nosotros en esos encuentros, ¿no? Que casi como que nos iba la vida en ello, éramos muy jóvenes espiritualmente, insisto. Estábamos todo el día peleando, tú no te puedes imaginar los documentos que tengo de las cosas que nos decían, no tienes ni idea, porque no te has enterado, y tal, y unas cosas. Y dices, bueno, es que éramos muy jovencitos. Y luego los desacuerdos a veces provocaban tensiones. Y luego, pues efectivamente, MSN decidió en el año 2008 cerrar absolutamente todos sus foros y luego empezaron las redes sociales en donde ya no éramos tan fans porque no eran tan nuestras. Con lo cual ese grupo se empezó a dividir y fue muy interesante porque fuimos los presidentes de las asociaciones de cada país. Jorge Mendoza fue el presidente de México, Óscar Ayala fue el presidente en Colombia, yo fui presidenta en España. Eh, Ay, por Dios, se me acaba de olvidar. Bueno, otro gran amigo nuestro, Aniceto Sanabria, fue el presidente que también formaba parte del 2001 en Argentina. Es decir, que luego, y era porque la IEA, es decir, la Asociación Internacional de Eneagrama, no nos obligaba a pensar de ningún modo que no quisiera. Es decir, es el único organismo que admitía que pensaras lo que pensaras con tal de que hubiera eneagrama, era suficiente. Okay. Y luego ahí pues se podían adscribir las escuelas si querían o no, pero a nosotros nos gustó estar reunidos en un organismo internacional, porque además resultó también que justo en esa época el presidente de la IEA era brasileiro, era Uranio Páez. Con lo cual confluyeron otras dos sincronicidades que hicieron que nos embarcáramos, en vez de estar en internet todo el día, nos empezamos a conocer, empezamos a viajar, de ahí todas mis idas a Colombia, porque una de las cosas que fui en Cali fue al primer Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Eneagrama, que se celebró en el año 2009 Mm, y fue en Cali. ok. Y ahí estuvimos todos otra vez juntos, Gustavo Mejía vino también, ¿no? Y bueno, pues época de abrazarnos, de morirnos de la risa, pues imagínate cuántos años llevábamos más de una década. Claro. Y contándonos nuestras vidas, nos contamos nuestros divorcios, porque más fue una época también muy convulsa en nuestras vidas, nos hicimos compañía en momentos complicados de nuestra vida y luego además es que tampoco se podía hablar con eneagrama con nadie en el mundo, ¿sabes? Es decir, éramos muy pocos. Claro, Con lo cual claro. cuando yo salía de internet pues ya me ponía lenguaje normal de la vida que la gente me entendiera. De Era muy acuerdo. bonito porque vivíamos un sueño, ¿no? Y ese sueño se hizo realidad. Chévere, qué chévere. Ay, qué bueno, qué bonitas historias, Uy, sí, Isa. tengo muchas. Qué chévere, qué chévere. Déjame saber, Isa, analizando un poquito el tema del eneagrama en términos de las ideas santas, ¿cómo ha sido tu experiencia, tus reflexiones con respecto a las ideas santas y las virtudes? ¿Cómo las ves tú? ¿Cómo las has trabajado? Muy bien, pues qué interesante y qué bonito. Las ideas santas y las virtudes te voy a hablar desde un aspecto personal y luego, si te parece, pues de un aspecto profesional. Chévere. A ti te va a interesar más el personal y tal para cómo estamos hablando. A mí las ideas santas me parecen un estado de conciencia maravilloso, es decir, que hay que alcanzar. ¿De acuerdo? A través de las virtudes, por ejemplo, ¿no? Que sería la metodología. Esto lo explica muy bien en el eneagrama sufí, que es primero en un mundo en que decía Gurdjieff, habiéndonos desidentificado, con lo cual hay que hacer un proceso de desidentificación, puedes llegar a abrir tu corazón. Y también puedes tener reminiscencias de llegar a ese mundo. Es un mundo en donde de repente amas, en donde de repente no te quejas, en donde de repente no te lamentas, en donde dejas de ser víctima. Entonces habremos podido llegar en algún momento a este mundo de las virtudes, ¿no? ¿Cuál es tu virtud? La lealtad, la veracidad, la ecuanimidad. Yo he tenido
grandes, vamos a decir, contrastes con el tema de la ecuanimidad, porque como concepto puede resultar aburrido para un 4, el pensar que no va a tener sentimientos y que tiene, es como si la ecuanimidad como si la envidia le preguntara a la ecuanimidad, entonces que me tengo que convertir en un robot. Y entonces hay una historia ahí, ¿no? Con las virtudes, porque desde el mundo en que vivimos las interpretamos mal. No hay nada más maravilloso y sensible que la ecuanimidad. Pero cuando te lo dicen la primera vez y tal, te parece como que ya no vas a tener sentimientos. Y entonces, visto el 4 como un ego que vive de lo sentimental, es como si le quitaran el alimento. Pero es que efectivamente es que es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no se le puede decir así. Entonces, bueno, la cuestión es la metodología, ¿no? Entonces ahí te explico cómo yo he entendido el abrir el corazón. Y no solamente el 4, te lo explico desde mi experiencia, tal y como yo lo he podido vivir y con todas las dificultades que ello implica. Porque efectivamente una de las adicciones que tiene el 4 es a la intensificación emocional. Con lo cual, efectivamente, pero es que así como todos los demás tienen su propia adicción, que es una manera, una metodología con una idea irracional, porque luego efectivamente después de que ya por fin has conseguido gestionar tu límbico, es decir, el hecho de empezar a tener empatía, el hecho de empezar a dejar de mirarse el ombligo, el hecho de dejar de estar todo el día pensando en uno mismo y en su trasero, y tal, decimos aquí, no sé si queda bonito así, es decir, estar todo el santo día con yo, ¿eh? Es de repente mirar a ver quién hay ahí. Es entrar en un estado de conciencia en el que de repente te interesa no solamente lo que está como patrón visto desde un lugar en el que solamente estás pensando en ti, sino es como si de repente te asomaras. Eso es empezar a abrir el corazón, porque te asomas de verdad, no te asomas de mentira. Y no te puedes asomar del todo de repente. Tienes que ir saliendo del trance anterior poquito a poco. Con lo cual es muy bueno hacer prácticas de empatía y tal, ¿no? O sea, hacer prácticas de verdaderamente escuchar al otro, mirarle a los ojos e interesarte. Y ahí está en interesarte donde está la dificultad. Sí, 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 de Ah, acuerdo. ah. Y entonces es cuando ya por fin, discúlpame que te haya interrumpido porque eran dos preguntas, es la segunda que te voy a contestar si te parece, cuando Claro. ya por fin uno ha conseguido abrir su corazón y empezar a comportarse virtuosamente no desde la tripa, sino también desde el corazón. Esto es un sitio precioso en donde ojalá y tal pudiéramos ahí haber a un 10 o 15% de la humanidad. Es decir, hay que ponerse las pilas y tal, ¿no? Son las personas que están en servicio directamente, ¿no? Es decir, que han dejado de mirar su sombra o de su sombra alcanzarle. Y entonces, pero aquí se sufre todavía, porque sigues viendo el mismo panorama. Si tú, por ejemplo, leíamos las cartas de Santa Teresa, en las que, no, perdón, de la Madre Teresa de Calcuta, que decía, "Es que no paro de ayudar y parecen más y más y más", y lloraba y se desgarraba, ¿sabes? O sea, no era suficiente nunca nada, ¿de acuerdo? Y entonces ahí viene la fijación, que es el siguiente paso, que es entrar en un estado de conciencia superior, es decir, en donde de repente te das cuenta de que todo es perfecto, todo es amoroso y todo es. Y en tanto en cuanto es, al ser más inteligente que todo, no hay nada que decir. ¿Sabes? Esa es como la creación de lo que es la santa verdad, que es la idea santa del 8, el santo amor y la santa perfección, que es cómo está construido el mundo. Es decir, sobre qué tres patas se basa todo, el uno. Y entonces, bueno, claro, depende. Vale, tal, ¿qué es lo que le faltó a la Madre Teresa de Calcuta alcanzar? La santa perfección o la santa voluntad en su caso, o el santo plan, porque hay quien dice que a lo mejor pudo ser un 7 social. Y yo estoy de acuerdo. Bueno, sí, de acuerdo. Sí, ¿eh? puede ser. ¿eh? Y entonces, bueno, pues le faltó justo llegar a ese estado de conciencia en donde ya te tranquilizas definitivamente, porque o sea, tú eres, ya eres humilde, ya sabes que hay algo más grande que tú, más inteligente que tú, y que además es el que dirige y el que es mucho mejor.
Es como quererle cambiar los planes a Dios y tal, que es lo que intentamos hacer en el mundo anterior, ¿sabes? Del que venimos y en el que estamos, atento, porque es muy osado decir que ya hemos abierto el corazón, aunque hayamos podido experimentar momentos en donde sabemos que podría llegar a ser eso. Una de las cosas que se dedica al ego es que tiene miedo del amor, porque entonces ya deja de tener utilidad. De acuerdo, sí. Ah, Y entonces, claro, entonces, y luego las leyes universales las vamos a tener embarcadas. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, 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 no, súper. Porque que mira que yo también me he sentado en mis propias reflexiones con respecto a las ideas santas y bueno, más allá de todos los libros muy bonitos que sacan las personas en sus investigaciones con las ideas santas, a mí me gusta y siempre lo he tratado de hacer es cómo conecto la información de las leyes o la escuela de magia del amor frente a la resolución del ego del eneagrama, ¿no? Y hay una parte bonita que a mí me hace como mucho sentido, es el cambio de polaridad que se habla de ese tercer nivel en la cual pues es como la ley del ego y que pasamos a otra instancia que es ya no de estar como el ego cogiendo. Yo lo visualizo, es como, imagínate que la pantalla es nuestra mente y tenemos partida la pantalla en dos. La parte baja de nuestra mente, pues es el régimen del ego. Y dentro de la información de la Escuela de Magia del Amor, muchas veces podemos pillarnos a nuestro ego en nuestros gustos, nuestras creencias o nuestros ideales. Mayormente se nos esconde nuestro ego ahí. Eh, Mi abuelita decía, vigila tus cualidades o tus valores porque no saben si están haciendo el camino al infierno. Y es que, Ay, pues, ay, 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 sí. Ay, en, ay, últim- bien. en Interesante. Siempre los últimas, abuelos tienen tanta sabiduría que transmitir cuando nos hacemos más mayores, ¿verdad, Alejandro? de acuerdo, de acuerdo. Porque pues claramente no sabemos en qué momento esa hermosa cualidad que cada tipo de personalidad en últimas representa, ¿no? Ya sea como en el servicio, la empatía del dos, el altísimo compromiso que tiene el número uno o la enorme eficiencia del tres, dependiendo. Si bien es una cualidad muy hermosa, pero no sabemos en qué momento está para quién, si realmente está para el adorno de mi ego o el vacío existencial de mi ego, o si realmente está para la virtud o el servicio del otro. Que me resonó mucho lo que dijiste con la Madre Teresa, que decía, pues es que no paran, no paran, ¿no? Como que yo necesito ser indispensable, ¿no? Como sin mí, entonces como que no. Y era como si Dios fuera sádico con ella. Sí, de acuerdo. Pero ¿qué más? Y más, no te termina. Como si efectivamente piense uno que a lo mejor uno le cambia los planes a la naturaleza, a lo que se llama la santa perfección, idea del uno que es la santa perfección en el proceso hacia la perfección. Cada estadio es perfecto, ¿entiendes? Entonces, cuando ya se entiende eso, entonces no puedes cambiar los planes porque va en proceso hacia la perfección, te guste o no te guste. Y entonces es muy interesante, ¿no? Porque, vamos a ver, el enneagrama te lo viene a decir como a lo que se llega. Insisto en que luego falta esa parte metodológica. Entonces, si me dejas coanfitriona, te comparto un cuadro que estuvimos viendo el otro día y tal, Chévere. sobre precisamente de lo que estás tú hablando ahora mismo, sobre esos estadios evolutivos y esos niveles de conciencia, para poderte contar un poco por dónde vi yo el otro día. Perfecto. Entonces ya puedo compartir. Y de hecho, mira lo que te pongo, ¿no? Porque lo encontré el otro día, es antiguo, seguramente hay algunas de las cosas que se pueden cambiar un poquito y tal, o mejorar, diría yo, y tal, sobre qué nivel, dónde estamos y tal, en lo que sería la sociología de la evolución, ¿no? Y dónde aplica el eneagrama para que el ser humano en ese estadio
pueda alcanzar, vamos a decir, o pueda pasar algunas de las aduanas, ¿no? Que es la aduana del autoconocimiento. Entonces, bien, lo que decían era que tenemos aquí en este planeta, en esta humanidad, estos 3 niveles sobre todo. El nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. El nivel 4 quizás ahora mismo tú y yo es lo que querríamos algún día alcanzar, porque por si no, no estaríamos aquí, estaríamos tomándonos cervezas, ¿de acuerdo? Que es lo que generalmente suelen hacer y tal algunas personas que no tienen absolutamente ninguna quietud, pero que tienen una gran función, que son los del nivel 2, que es que los del nivel 3 evolucionen, es decir, son los malos. Vamos Sí, a sí. decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues ausencia de leyes. Aquí no aplica el eneagrama. No hay absolutamente ninguna inquietud ni búsqueda. Es dinero, poder, placeres y trampas. Aquí es donde mera, pues todo lo que pueda rodearnos que tenga que ver con la psicopatía, sociopatía y una falta de culpa y una falta de responsabilidad ética con respecto a su comportamiento o con respecto a los resultados que pueda tener en los demás. Ok. Podemos tener todos alrededor una persona de este estilo y tal, lo hayamos tenido. Y pido por favor a las personas que no se dediquen a eso y tal, sino que veamos a ver ahora que nosotros de alguna manera ya, y esto sí que se explica con magia, cómo y tal, es decir, nosotros ya no tenemos por qué y tal tener como ni pena ni no pena, que nos explican las leyes, sino ocuparnos de salir de aquí, que es donde estamos, en donde es el imperio del ego. Sí. Si aquí tenemos el odio es decir, el hecho de que hay falta de sentimientos y falta de sensibilidad, aquí tenemos un exceso de sentimientos y un exceso de sensibilidad, con lo cual nos llamamos los buenos. Y entonces de buenos tenemos poco, porque nuestros resultados suelen ser catastróficos. Porque hay una polaridad muy fuerte y somos incluso hasta más infelices que estos. Es decir, en un momento dado parece que hay más satisfacción con respecto a cómo lleva uno la vida aquí que aquí, que se alcanzan unos grados de sensibilidad que conforman el ego. Y aquí es donde aplica el eneagrama. Es decir, aquí sí que va a tener el eneagrama, aquí es donde vive la gran mayoría de la humanidad. Nos venían a decir la escuela de leyes, en donde hay ego, imperio, aquí donde está el eneagrama, destrucción ecológica, la arquitectura es a través de ciudades, la nutricional industrial tóxica, la tecnológica electromagnética. También date cuenta de que todavía está en vida, Gerardo. Estamos hablando de antes de 2004 que se hizo este cuadro, ¿de acuerdo? Y ya estamos en 2023, cachis en los monos. Madre mía, cómo ha pasado todo. Luego la educativa es individualidad, trincheras en el corazón, y la social es control monetario. Y a la que queremos pasar, que en la que se dice, yo la verdad es que debo decir que pocas experiencias he tenido todavía, con personas que han pasado a lo que se llama el cuarto nivel, y probablemente o a lo mejor no, porque hay muchas herramientas a través del eneagrama. Por ejemplo, Gerardo era un conocedor del eneagrama. No quería esto, vamos a decir, enseñarlo, ni hacer muchas menciones o pocas, más bien era a la hora de hacer una conversación individual cuando hablaba, pero le veía una aplicación en la tercera dimensión, que es esta, el control monetario, imperio del ego. Y entonces el eneagrama nos está abriendo esta puerta para llegar a no violar las leyes universales, que es cuando se obtienen los resultados catastróficos. Por ejemplo, la ley de la naturaleza, aquí la tienes. Si estamos comiendo bollicao, o estamos comiendo harinas refinadas, o estamos comiendo animales maltratados, pues vamos a seguir toxificados. Y entonces pues sería muy interesante, no sé, antes se llamaba naturismo. Yo no hablo de naturismo con hacerse vegano, ni vegetariano, ni hacerse absolutamente ningún tipo de ideología. Es respetar a la naturaleza, con todo lo que ello sí pueda significar para ti, que haga feliz a la naturaleza y feliz a ti. Y en esta vida la vida y la muerte van de la mano, y el ser humano ha sobrevivido toda la vida porque la naturaleza le ha nutrido.
Y entonces cada uno luego elegirá la metodología, pero es como para ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ello hay que saltarse el orgullo, que es lo que te viene del 2, la mentira que te estás contando a ti mismo sobre quién eres en cada momento, que puede ser del 3, la víctima y tal, y el pobre de mí y tal, con quejorrea compulsiva, que es el 4, el todo para mí y nada para ti y tal, que puede llegar a ser el 5, es decir, con una sequedad absoluta en su depresión, a la acusación, de tú tienes la culpa, que puede ser el 6, tal, es decir, una falta de responsabilidad absoluta con respecto a sus actos. En el caso del 7, el ir volado, completa y absolutamente sin enterarse de nada porque no vive el presente, es un traidor del presente. El 8, y buscando batallas y tal que librar para poder obtener poder, y para ello no tener ética ni moral, y en el caso del 9, dormirse completamente y pasar de todo. Es decir, tocarse un pie en el fondo en la vida y tal mientras que va pasando. Y entonces todo esto, por ejemplo, en el caso del 1, que me parece que lo he nombrado, es erigirse el juez justiciero de la humanidad. Todos estáis locos y todo está mal hecho menos yo. Bueno, entonces, bueno, pues es un endiosamiento brutal que se experimenta y eso es una fuerte aduana y tal para llegar realmente a dejar de violar leyes. De La acuerdo. naturaleza exige respiración, exige cuidarte, porque si no te conviertes en un constructo denso contra el que la naturaleza no puede. Con la naturaleza hay que dejarse, y es desestructuradora. Pero es que ese ego hay que desestructurarlo, con lo cual sería muy interesante que empezáramos a respetar las leyes de la naturaleza, que están en la base de la pirámide de las leyes en importancia con respecto a la catastrofidad de tus resultados, porque inmediatamente vas a tener la ley de la armonía, que son las relaciones fundamentalmente. En donde, bueno, pues ahí existen unas subleyes, como es la ley del dar y el recibir, la ley, bueno, pues hay muchas leyes que de algún modo están a nuestra disposición para que probemos qué tal a través de la metodología que nos propone, nos obtenemos resultados. Y entonces el eneagrama entra aquí, Alejandro, en que hay algunas recetas que son buenas para unos, pero que son horribles para otros. Que las mismas leyes pueden contenerlas con respecto a esto. Vamos a ver, una de las cosas que necesita, por ejemplo, el 9 es motivación. Si le dices, no, tienes que estar en armonía con el universo, pues ya se nos duerme para siempre. Entonces hay que mirar a ver cómo se va a enseñar con, claro, es como el poder. Y tal, ser valeroso y fuerte, tienes que tener poder, se lo dices a un 8 y te monta una revolución en tu vecindario. ¿Entiendes? Hay que más bien a él decirle que sí, que armonía y paz, y al otro un poquito de guerra. Entiéndeme que ahí es donde está la psicología diferencial, que lo hace correlativo con todo esto, sin ningún problema, porque estamos hablando de cómo cada uno vamos a pasar estas aduanas. Hemos dicho acercarse a la naturaleza, ser un poquito más humilde en tus relaciones, es decir, en la ley de la armonía, no romperla, no tener reacciones emocionales, no ser cínico, arrogante, es decir, el procurar ser amable, tal y como a ti te gustaría que fueran contigo. Con aplicar esa ya vamos bien. Y luego tienes la ley de la correspondencia, que la estamos violando todo el tiempo porque queremos ser buenos. Y entonces, bueno, pues como queremos ser buenos y tal, lo que somos interferidores de los procesos evolutivos de los demás. Y ahí es donde está la gran aduana de la tercera dimensión, que es el hecho de que tenemos que empezar a ocuparnos de nosotros mismos. Y eso tiene como vamos a decir, una mala fama en el inconsciente colectivo. Porque como se supone que el bueno, y hay que ser bueno, es el que se ocupa de los demás y no de sí mismo, cuando vienen las leyes y te dicen, no, no, es que a lo de los demás no te puedes ocupar si no te has ocupado previamente de ti mismo, entonces ahí confluyen las leyes con el eneagrama. Uno a través del autoconocimiento, y otro a través de cómo una vez te has conocido, te vas a comportar. Y entonces, si tú quieres conocer a Dios, no puedes ir ni con orgullo, no puedes ir ni con vanidad, ni puedes ir con resentimiento. Es decir, las fijaciones y las pasiones que el eneagrama esto señala
pues de la manera más certera en que en mis 45 años de profesión llevo viendo y yo he trabajado en la universidad, he tenido que estar informándome de todas las actualizaciones. Como el eneagrama no hay otra herramienta, Alejandro. Aquí sí que te digo que te lo dice una experta y tal, es decir, porque he tenido que estudiármelo todo. Yo no puedo defender ante científicos algo en lo que no creo si no me he mirado lo otro también, ¿no? Y es que no hay por dónde agarrarlo. O sea, Claro, con respecto a la puntería del eneagrama, ¿no? qué bonito, ¿no? Es tan exacto, tan puntual, que claro, se nos abre toda esa parte oculta de nuestro inconsciente y nuestras actitudes y que de alguna forma nos ayuda a limpiar, como lo decía, esas adicciones de conducta, como que en qué momento es lo único que vale, y perdemos el equilibrio, ¿no? Como que lo bonito de la Escuela de Magia del Amor, pues de alguna forma es el indicador que colocó, Sí, porque en algún nivel, si bien otros maestros muy bonitos han hecho, han dado mucha información muy valiosa, es como si Gerardo la hubiera puesto tan sencilla, como tan para eso niños. es. Eso es. Sí, ¿no? Sí, porque cuando tú te lees a Upensky, te lees a Benet, te lees a Gurdjieff mismo, que no escribió, ya sabes que le escribieron, pero porque a él no le gustaba escribir, y te metes en unas filosofías, las danzas de Gurdjieff que hemos estado ahora haciendo con Rafa Ruiz, que es un mexicano, amigo nuestro también del Enneagrama 2001, ¿sabes? De este foro del que te estaba hablando, porque seguimos siendo amigos y seguimos peleando y tal, pero ya con muchísimo sentido del humor. Y por tanto amándonos, pero como se aman los amantes que también se pelean, ¿sabes? Es decir, son tantos años que ya te conozco degollado, ya te amo hasta con tu ego y tal, ¿no? Que son momentos muy mágicos entre los seres humanos, ¿no? Y entonces hacían, el Gurdjieff, una de las terapias era hacer las danzas. Y te voy a invitar al siguiente asunto y tal, porque de vez en cuando Alejandro y tal se viene Rafa y empezamos ¿eh? Iba a decir algo que no es real, nada más que tiene que ver con ese 4 que tengo así, con un pelín de escepticismo, pero sin embargo, cuando te metes en el trance es increíble, increíble. Pero sí, tú me preguntabas cuando estábamos fuera de onda un poco sobre la esencia, ¿te acuerdas? ¿Eh? Sí, sí. Y bueno, yo esto he sido muy esencialista cuando yo era muy joven, y muy espiritual en el sentido transpersonal, y me ha encantado porque además yo venía de estudiar psicología y pedagogía, que era puramente conductual. Con lo cual de repente todo el boom de los 80 finales, principios de los 90, en donde empezaron a llegar los primeros libros de autoayuda, a Luis Hay, el de las 9 revelaciones, impresionante todo aquello, el niño de las estrellas de Enrique Barrios, pum, el eneagrama, salimos todos volando como un platillo volante, no sé cómo decirte. Además, Claro. nosotros aquí nos habían abierto el cinturón después del franquismo, lo cual significó como una especie de liberación con respecto a la información, porque nosotros no teníamos internet, ni móviles, ni nada. Y teníamos que ir a la biblioteca si estaban los libros no prohibidos y tal. O sea, que tú imagínate nuestro grado de ignorancia, ¿no? Con lo cual salimos de la universidad diciendo, bueno, pues vale, cognitivo conductual. Cuando se porte mal, le castigo, cuando se porte bien, le refuerzo y tal, y así hacemos la terapia. Que luego yo fui campeona de adiestramiento porque la carrera de psicología era puro adiestramiento de animales. Cuando yo empecé a hacer cursos de adiestramiento, digo, mira, ¿qué me vas a hablar? ¿Al reflejo condicionado, condicionado? Ah, eso ya tú lo sabes. Ah, que eres psicóloga. Pues eso es lo que enseñamos. Digo, eso es lo que nos enseñaban a nosotros como psicoterapia a humanos. Opinando además que los humanos somos algoritmos con relato. Atento. Ok. Y que en todo caso el algoritmo había que corregirlo. El relato no. El relato ya vendría solo del algoritmo. Luego Claro. vino la C, el cognitivo, y dices, hombre, por lo menos el algoritmo piensa. Entonces, claro, nos flipamos un poco. No salimos muy bien parados tampoco de tanta espiritualidad, Alejandro. Nos volamos mucho
Y luego los que nos queríamos divorciar, nos queríamos seguir divorciando. Los que nos odiábamos a nuestra madre la seguíamos odiando. Y nosotros cuando aterrizamos de todo eso, digo, hay algo que no está funcionando. Y fue cuando llegaron las leyes. ¿Sabes? Y entonces ahí, tú sabes cuando por fin estás preparado, aparece el maestro. Sí, Que sí. es algo que, bueno, pues ya forma parte y tal de una verdad que muchos sabemos, ¿no? Pues había que volarse para luego pegarse el gran castañazo, y entonces llegaron las leyes y tal, ¿no? Porque cuando te vuelas espiritualmente subes muy alto, pero aquí todo lo que sube, baja, y eso es una ley universal que la aprendimos con Gerardo, con lo cual, bueno, los volados y tal, ¿no? Pues gran cacharrazo. Y ahí empecé como a dudar un poco del concepto esencia. No porque yo dude y tal de ese concepto en el sentido del alma, de la psique, no, sino porque creo que es un concepto que no se ha utilizado con el suficiente respeto. Ok. Y yo creo que tengo la suficiente edad como para poder haber visto lo suficiente como para decirlo. Tú no puedes crear un taller de conecta con tu esencia de fin de semana. O hacerte eso. Es decir, es que entonces estamos perdiendo el respeto. Es decir, si tú conectas con tu esencia, te mueres, porque lo único que se libera, o una de las partes que se libera de todos los archivos, porque es absolutamente incompatible con el nivel de hidrógenos, eso lo decía Gurdjieff y lo han dicho todos los santos y tal, ¿sabes? Por eso se encapsula y se tiene que construir un personaje. Y se desencapsula en el momento de tu muerte. Con lo cual, encuentra tu esencia. Lo que le estás diciendo a una persona es que se muera. En cualquier caso, para quitar la ironía, yo lo que sí que creo, efectivamente, que hay algo álmico, psíquico. Nosotros los psicólogos, y retomo que la psicología es la ciencia del alma. Y tal, por Ujú. eso se habían olvidado los conductistas, se olvidaron, se olvidaron. Y además era como me acuerdo que además estaba muy politizado todo eso en esa época, estoy hablando del año 79, con lo cual eso no se juzga, ¿no? Entonces los psicoanalistas éramos los de derechas y los conductistas los de izquierdas, con lo cual lo oficial en esos momentos en la universidad era ser de izquierdas y dejarse de sentimientos y dejarse de tanta pensadera y tal, puro algoritmo y tal. Y sin embargo había algunos que no nos queríamos declarar de derechas porque realmente tampoco ni lo éramos ni no lo éramos. Yo recuerdo en esa época además que llegó a España, ¿tú recuerdas esto, el poder mental, de mental o sea, el control mental y tal, que era toda una escuela universal y planetaria? Sí. Y ahí nos fuimos a escondidas y tal, las que nos gustaban los fenómenos extraños, la psique, cualquier cosa así que yo lo veía como los primeros síntomas de que luego entender cuál ha sido el recorrido de mi vida. Yo ahora mismo tengo personas en consulta que opinan que la psicología es una profesión, pero que luego pueden comportarse como auténticos energúmenos, porque luego ya el lunes ya soy buena porque soy psicólogo. Mm, mm, Ujú. Y ahí eso lo añade el eneagrama. O sea, es decir, si quieres pasar del mundo del ego al mundo de abrir el corazón, no puedes pasar un poquito y luego no, y hacer como que sí, porque nosotros, los seres humanos, queremos engañar a las leyes universales, te lo juro, tío. De acuerdo, sí. Como que no se entere, hago como que y tal, ¿no? Ahí es muy gracioso cómo nos comportamos, ¿no? Uno de los síntomas, Alejandro, es que empiezas a sentir ternura y a tener sentido del humor. Esos son los síntomas y tal de que parece y tal, de que hay alguna parte de tuya que puede estar cediendo, ¿sabes? Al orgullo, a la vanagloria, ¿no? Y al endiosamiento, ¿no? Decían los que quieren sustituir a Dios. De acuerdo, sí. Y tanto el eneagrama como las leyes universales, en ese sentido, tanto las leyes como las ideas santas, porque hemos hablado de unas ideas santas, yo no sé cuánto tiempo tenemos y qué es lo que quieres de mí. No, la idea es charlar, es Charlar, compartir como tal y como estamos experiencias. charlando, ¿no? Bueno, muy bien. Pues eso te estaba diciendo que el enneagrama mismo ofrece metodologías muy bonitas. Si tú, bueno, pues eres un hombre que eres un buscador también y ya llevas tus decaditas o decaditas y tal en ello, pero te habrás dado cuenta de que todo confluye un poco en luego lo mismo, que es aprender a ser feliz y hacer de feliz a los demás de paso. ¿Sabes? Quiere decirse claro, porque cuando eres feliz haces feliz a los demás, porque irradias felicidad.
Lo que pasa es que lo más difícil del mundo es ser feliz en este mundo. Ahora, si hubiéramos venido a un mundo feliz, no hubiéramos aprendido a ser felices. De acuerdo. Con lo cual tenemos que ser infelices para luego aprender a ser felices. Toca ego. ¿Mm? Toca Y ego. entonces, claro, lo mejor es doblar y decir, pues toca ego. Y eso te lo dicen tanto las leyes como el enneagrama, que toca ego. Aquí tienes un mapa. Son dos mapas que confluyen, son absolutamente compatibles. No hay absolutamente ninguna incompatibilidad entre uno y otro con respecto a lo que exponen, a lo que dicen, a lo que concluyen y a lo que continúan. Y Eduardo Layana, que te he hablado de él, es un profesor de enneagrama español de Soria, que hace en el máster que yo llevo el curso, el fin de semana de virtudes e ideas santas. ¿Por qué lo hace él? Porque yo elijo personas para poder hacer eso, primero que tengan una experiencia en haber llegado. Y yo confío más en que él ha llegado que yo haya llegado. Porque a mí me ocurrió una cosa con las ideas santas. Por ejemplo, mi idea santa, la idea santa del 4 sería el santo origen. Y Origen. entonces, pues, no te puedes imaginar lo que me ha costado entender el santo origen. Más aún, yo creo que todavía no lo he entendido. Yo el que entiendo es de la santa voluntad y la santa perfección. Entiendo muy bien las dos ideas santas de mis flechas. Por ejemplo, la santa voluntad significa que si la voluntad del universo, que es mucho más inteligente que tú lo haces coincidir con tu voluntad, es cuando eres libre y feliz. ¿Qué es lo que Fluye vienen a decir las la reyes? correspondencia. Sí. Claro, claro, claro. Dobla, ¿sabes? Eso es lo que hay. ¿eh? Entonces, esto yo se la he entendido muy bien y tal, porque yo era una controladora. Y esa idea santa te enseña, si empiezas a aprenderla y a darte cuenta de ella, y es increíble cuando te das un poquito cuenta de ella, que además hacia donde te conduce la vida es a donde vas a ser feliz. ¿Sabes? Porque es hacia donde te toca ir y tal. O sea, no, es muy bonita, muy bonita. Es decir, ahí es donde aprendes que el universo va a tu favor, no va en tu contra. Y lo único que te han enseñado a tener miedo y a pensar que estás absolutamente desbocado en un azar sospechoso. Ponte tú, ¿no? Cualquier cosa puede suceder. ¿no? Mi padre me decía, ten cuidado con los hombres, irán a por ti. Y no, así me ha ido. Bueno, esto es un guiño que te hago, pero son programaciones que te hacen y que te sacan de la santa voluntad, que es una de las ideas más preciosas y más bonitas, que está muy correlacionada además, es decir, desde nuestro humanito, desde donde lo entendemos, el santo plan, que es la idea del 7. Que lo que viene a decir es que todo es dinámico, que no te vas a aburrir, querido 7, que no hay dos cosas iguales, que no pasa nunca la misma agua por el río, que siempre es diferente el color, que siempre es diferente el ambiente, que siempre es diferente el olor, la música, el sonido, lo que ocurre y tal, que es imposible aburrirse. ¿Mm? Qué bonito, ¿no? Tener eternos presentes y tal, ¿no? Tal y como dice el Santo Plan, siendo el 7 un traidor del presente. Sí. ¿Sabes? O sea, claro, claro. Y siendo el 2 un interferidor de la santa voluntad. De Pues está todo el acuerdo. día ayudando a todo el mundo y dándolo todo y tal, ¿sabes? Y luego enfadándose porque no se lo devuelven. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y tal, la santa voluntad lo que quiere es que seas libre de dependencias. ¿Sabes? Que ames y tal, ¿sabes? Porque sí. Que te vayas donde quieras, que seas libre, que no tengas que estar controlando al personal. ¡Qué horror! Y tal, ¿no? Bueno, pues esto, cuando empiezas a entenderlo, y eso yo lo que recomiendo sobre todo es mucha paciencia y no creer que se ha llegado cuando no se ha llegado. Cuando uno ha llegado no lo dice, no tiene ganas de contarlo, es tan bonito. Sabes que uno lo vive y tal, ¿no? En todo caso, cuando lo enseña, o se te nota o no se te nota, porque se le puede no notar. Yo, por ejemplo, a Eduardo se lo noto. O sea, porque sé que cuando habla entra en trance y veo en sus ojos y tal, sabes que hay un mundo. Y eso no quiere decir que se haya llegado y uno se quede ahí. ¿eh? Sino que es que uno ha llegado y tal, ¿no? Como quien llega a un momento a tener una inspiración, un momento de creatividad, un momento en el que de repente notas que se te está informando, y entonces ahí es porque tú estás bien, porque tú estás disponible para ello, estás ego reducido. Pues si hay mucho ego, no hay manera de que atiendas ese llamado, no lo escuchas.
Sí, 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 sí. Entonces, el tema de la ego-reducción, cualquier metodología, y yo recomiendo las leyes universales, esta escuela de magia del amor de Gerardo Smeldin. Alejandro un aprendiz, yo soy otra, y a lo mejor llevo más años porque yo tengo 63 y tú eres muy joven, pero nada más que por ello. El caso es que aquí estamos juntos y tal, dándole que te pego, con lo cual nos encontremos antes o nos encontremos después, está siendo un gran placer. Ay, qué chévere. Sí. ¿Tú crees que el enneagrama y la escuela de magia del amor son como que se necesitan de las dos o no necesitamos de una de las dos? Hombre, muy bonita tu pregunta. Bueno, Jorge de Mendoza, que es mi compañero de trabajo de toda la vida, eh, y que conocí con este grupo de gente del que te estoy hablando, y muy en mayoría de tu país, lo que decimos es que tenemos la información y que tenemos que hacer algo, ¿sabes? O sea, tenemos las leyes y tenemos el enneagrama. Claro que nosotros somos tan humanitos como todos los demás humanitos. O sea, te quiero decir, pues para nosotros es la información. Y yo es la información que enseño. Y que practico y aprendo y estudio y investigo todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque me va bien, Alejandro. Y no siempre me ha ido bien, ¿eh? No, que nadie piense que es que no, que esta tiene suerte y no. Me ha abierto camino con las leyes, respetando las leyes, obedeciendo a las leyes, bajando la cabeza, parándome quieta, tratando de no interferir, tratando de no criticar, de no juzgar, de no quejarme. Tú sabes lo que es difícil, lo de difícil, supongo que para todos los egos, pero no sé, sobre todo del que sabe y del que es experto es del de uno, ¿no? ¿Tú sabes lo que es para un 4 difícil aceptar? Lo mismo que para un 1, por ejemplo, ¿no? Cada uno nos va a ir esto. Yo te he invitado el miércoles que viene a que vengas con mi grupo y tal, a que nos enseñes las leyes del amor, a que nos cuentes tu experiencia, no que nos las enseñes, sino que nos cuentes tu experiencia, porque justo estamos en un momento en que están a punto de llegar de las 7 herramientas del amor, que tú muy bien las conoces. Ahí tenemos la metodología, entonces tenemos la información. Yo creo que sí se necesitan desde mi experiencia. Acordaros siempre, yo soy universitaria y yo no dicto cátedra. Lo digo desde mi experiencia. Si juntamos estas dos herramientas, desde luego mi experiencia es que no, va muy bien. Se complementan perfectamente y desde mi punto de vista se necesitan la una de la otra. Desde mi punto de vista. Por ejemplo, si te escucharan personas de estas escuelas que te estoy diciendo vitalicias, que tienen sus propias, vamos a decir, postulados, me dirían, bueno, pues será desde su propia experiencia. Es lo que estoy diciendo. Desde mi experiencia, sí. Sí, sí, sí. Yo Y te lo también, digo porque me ha ido bien. Si me hubiera ido mal, te diría, oye, no, pues mira, no es por aquí. de Es que me ha acuerdo. ido bien. Sí, sí, sí. Yo te hallo también la razón. Es súper, súper complementaria. Porque de alguna forma, pues dentro de la herramienta del enagrama, como que nos ayuda a darnos cuenta la adicción de la conducta y no malinterpretarla con, con las herramientas de las 7 herramientas de amor, ¿no? Eso. Porque pues un tipo 9 y recuerdo las discusiones que mi padre tenía con mi padre 3 y mi madre 9 donde mi madre pues todo el tiempo trabajando y leyendo de las leyes y no sé qué y aplicándolas y mi padre pues muy muy ortodoxo dentro del eneagrama continuamente le jalaba las orejas y le decía cuidado, cuidado, la aceptación la está transformando en indolencia, cuidado, no sabes para quién estás trabajando. Ay, yo me hice un taller en una ocasión de una israelí, ¿no? Que hablaba sobre, ella era coach y decía, lo importante es que nos preguntemos quién está hablando aquí, quién está pensando aquí, quién está sintiendo aquí. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos muchos constructos internos y que también tenemos a nuestro padre y a nuestra madre. A lo mejor está hablando tu padre y no estás hablando tú.
A lo mejor está hablando tu madre y no estás hablando tú, ¿no? Entonces está muy bien saber lo de cómo se llevaban y las dinámicas relacionales que tenían, porque de repente se pilla uno con las mayones en la masa haciéndolas también. Yo no sé si te habrá pasado a ti. Yo tuve por el contrario, tuve una madre 3, tengo una madre 3 y tuve un padre 6. Y he estado toda la santa vida en la pelea 3-6, que es otra pelea. Sí, sí. Cada uno tiene, como decía, el juego en el que participa, ¿no? Era el nombre. Aquí tengo acabo de sacarlas, a ver, que las he perdido al irte a mirar, pero ahora las encuentro enseguida de nuevo. Las 7 herramientas del amor: aceptar, asumir, actuar, agradecer, valorar, respetar y adaptarse. Aquí las tenemos, mira, tengo muchísimos documentos en los que les podemos ver y siempre es una buena ocasión para repasarlas, ¿no? Porque lo que yo suelo hacer cuando las estudio es no saturarme de ellas, sino que hacerles repaso de vez en cuando a las 7 herramientas del amor, porque esta es la metodología desde mi punto de vista. Luego tenemos 17.500 documentos de todo tipo y tal, ¿no? En el cual podemos ver escuela de padres, podemos ver alquimia del pensamiento, podemos ver aceptología, podemos ver liderazgo, asumir, hay un taller precioso de asumir, hay muchos otros, sociología de la evolución, no sé si lo he dicho, no, hay cantidad, pero todo se resume en que en nuestro comportamiento, en la base de nuestro comportamiento, existan estas 7 herramientas. Y entonces, bueno, pues te escucharemos el próximo día y tal, a ver cómo ha sido tu experiencia. Y si quieres otro día lo hago yo también para ti, porque ya llevamos 1 hora. Yo no sé cuánto tiempo concedías para esta entrevista. Sí, no, pues la idea es como una horita, ahorita y puchito. Y no, pues oye, te agradezco muchísimo, Isa, tu disposición, tu súper atención, súper abierta siempre a compartir tus experiencias. Y bueno, qué chévere encontrarnos en este camino de aprendizaje, de reflexiones, de pataletas, de no entender y después volver a comprender. Qué chévere. Un placer, me gustan. Eres una persona que sabes entrevistar porque sabes escuchar. Y eso me encanta, me has hecho sentir muy cómoda en todo momento. Te agradezco mucho que me hayas dejado decirlo hasta el final, porque muchas veces mi pensamiento va saltando hacia lo que quiero decir, ¿no? Y entonces, pues muchas veces me encuentro con algunas dificultades con algunos entrevistadores que tienen prisa para que le diga lo que quieren oír. Entonces ha sido una gozada poder hablar libremente y hacer asociación de ideas, como a mí me gusta a la hora de poder hablar de las cosas que sé y he verificado. Y me ha encantado estar contigo, Alejandro. Muchísimas gracias. No, no, a ti. Y ojalá pues nos vamos a Nos vemos encontrar. el miércoles, Eso, el vale, miércoles que sí. viene, que es el miércoles, día Sí, 15 de febrero a las 20 horas de Madrid, que me parece que son las 14 horas vuestras, ¿verdad? sí, son las 14. Porque estamos a 6 horas todavía, luego en marzo nos lo cambiarán, pero todavía es febrero. Le voy a pedir a Alejandro que venga a una clase de libre entrada y gratuita que hacemos de la Escuela de Magia que llamamos Leyes Universales, Eneagrama y Naturaleza. Y le voy a entrevistar. Chévere. Yo feliz de poder compartir con tu grupo. Así que bueno, pues si publicas esto antes del miércoles, igual puedes generar interés para que vengan a escucharte. Claro que Yo sí. también lo voy a difundir. Ha sido Dale, un dale. placer. Igualmente, Isa, me Que encantó. pases buen Muchas día. gracias. Tú también, ¿eh? pasa bonita tarde. Yo no, yo ya la camita rica, casi. Ya. Bueno, pues te mando un beso a ti y a tus seguidores. Hasta muy Dale, pronto. cuídate Adiós. mucho. Tú también. Adiós.